Bien, ahora sí. Hola, muy buenos días a todas y a todos. A nombre de la Agencia Nacional de Investigación y Desarrollo, ANID, y de nuestra Subdirección de Redes, Estrategia y Conocimiento, queremos darle la más cordial bienvenida a todos los que nos acompañan hoy día en esta actividad que es el taller informativo para el concurso Nodos de Especialización en su línea 2, Desarrollo en Investigación de Laboratorios Naturales. Vamos a comentarles de la mecánica de esta conversación de hoy día. En principio les vamos a contar que estamos grabando esta conversación para dejarla a disposición de ustedes una vez que hayamos concluido la conversación. Vamos a pedirles que las consultas que surjan al calor de esta conversación las formulen en el chat de esta misma jornada. Nosotros vamos a estandarizarlas y vamos a publicarlas después en las preguntas frecuentes de este concurso. Hoy día vamos a tener la presentación del instrumento a cargo de Cristian Vázquez y de Patricia Contador, nuestros compañeros de la Unidad de Territorio y Laboratorios Naturales de nuestra subdirección REC. Nada, bienvenirlos y desearles la mejor de la suerte en estas postulaciones. Bienvenido, Cristian. Adelante. Muchas gracias, Leo. Bueno, junto con saludarlas y saludarlos, voy con la presentación. Va a ser una presentación, como decía Leo, bien ejecutiva, bien rápida, de manera que podamos dar espacio a las preguntas que creemos que es lo central. Eh, Esta convocatoria y las bases concursales tienen dos líneas de financiamiento. Este taller es específicamente para la línea de desarrollo en investigación de los otros naturales, que es una segunda convocatoria toda vez que esto ya fue concursado una vez el 2021 y está orientado a financiar un proyecto en las macrocategorías de cielo, Antártica y salares. ¿Quiénes pueden postular? Universidad acreditada, instituto de investigación o centros de investigación, que debe ser una entidad pública o privada con personalidad jurídica propia, con o sin fines de lucro, que tengan como misión y o parte de sus objetivos tanto desarrollar actividades de investigación científica y tecnológica y o de innovación, y que tengan experiencia en distintos tópicos relacionados con el desarrollo de la CTCI. Estos proyectos tienen una duración de hasta 24 meses a partir de la fecha indicada en la resolución de convenio. El financiamiento por proyecto máximo es de 398.625.000 pesos y se entregan cuotas anuales de aproximadamente 199 millones de pesos. Al ser estos proyectos que se hacen en colaboración con otras instituciones que de alguna forma forman parte de la fundamentación del proyecto, de la configuración institucional del proyecto, se hace necesario algún mecanismo para que la institución beneficiaria, quien asume la contraparte y es responsable de los recursos transferidos por ANID, para que puedan transferir recursos desde la beneficiaria hacia la sociedad, es importante celebrar convenios que regulen esas transferencias, convenios entre estas instituciones. Sin perjuicio de lo anterior, como decía, estos recursos deben ser rendidos y gestionados por la institución beneficiaria y el monto máximo total a transferir desde la beneficiaria a la asociada es no puede superar el 50% del total adjudicado. Cofinanciamiento en esta convocatoria no es obligatorio, de terceros, cofinanciamiento de terceros. Los ítems de financiamiento son gastos en personal, equipamiento, gastos operacionales y gastos de administración indirectos. Los gastos de administración no pueden ser superiores al 3% del monto total solicitado. Esto es el total de los tres ítems anteriores. Con respecto a los gastos operacionales, una especificación con respecto a, a las consultorías y asesorías que hacen terceros y que se especifican en el presupuesto. Es importante tener
que tengan presente que esas consultorías en ningún caso pueden ser de algún elemento central de la ejecución del proyecto, como por ejemplo la elaboración del diagnóstico, no se puede externalizar, y en ese sentido sí se pueden externalizar algunas actividades relacionadas con el levantamiento de información, por ejemplo, pero no el diagnóstico completamente, para dar un ejemplo de elementos centrales y que están como en el corazón de la ejecución de estos proyectos. Y por lo tanto, es importante que ustedes puedan entregar información para que en el proceso de evaluación se pueda ver claramente que esto no es así, en el fondo que la consultoría se justifica y que no es algo central en la ejecución del proyecto y que por lo tanto tendría que hacerlo el equipo de trabajo ahí dispuesto. Obviamente, aquí es muy importante en la elaboración del presupuesto que tengan a la vista las bases de concurso y el manual de rendición de gastos de ANIC. Los documentos a presentar son los tradicionales, un formulario de postulación, ahí se me quedó pegado un resumen que en realidad no forma parte de esta convocatoria, es el formulario de postulación presente en la plataforma de postulación. Patricia Contador va a mostrar esa plataforma. El presupuesto, la carta Gantt, que forma parte del plan de trabajo, ya voy a comentar algo al respecto, pero es un formulario aparte de la carta Gantt, de manera que esté en Excel y se pueda utilizar durante la ejecución del proyecto. El currículum vitae de los integrantes del equipo de trabajo. Aquí aprovecho de comentar que el equipo de trabajo obligatorio, por decirlo de alguna forma, y solicitado en las bases de concurso, es el mínimo. Si ustedes consideran que necesitan otros roles para la ejecución del proyecto, pueden hacerlo. La única excepción con respecto a los currículum tiene que ver con el personal de apoyo, por lo tanto, si ustedes suman roles que no correspondan a la definición de personal de apoyo, debieran adjuntar el currículum también. Se solicitan cartas de respaldo y de compromiso de la institución beneficiaria, lo mismo de las asociadas. Los criterios de evaluación se organizan en tres categorías. Evaluamos la calidad de la propuesta, y esa es obviamente una categoría muy relevante. Cuál es el mérito y la descripción metodológica principalmente del criterio más relevante en términos del peso relativo del criterio. Cuán bueno es el proyecto presentado, la propuesta presentada. Después las competencias científicas que tienen para ejecutar lo que dicen que se va a hacer. Y después cuán relevante y el potencial impacto que esto tendría. En cuanto a restricciones, incompatibilidades y obligaciones, obviamente no pueden postular en calidad en estos proyectos integrantes del panel de evaluación. No pueden postular como directores de estos proyectos quienes sean directores de los proyectos vigentes de los nuevos macrozonales, adjudicados en los concursos del 2020, 21 y 22. Pero sí pueden desempeñarse en otros roles. Y tampoco pueden hacerlo los directoras responsables de las propuestas postuladas a la otra línea de esta convocatoria, es decir, la del fortalecimiento de los retornos naturales, que es la sección 2 de las bases concursales. Al menos una de las instituciones, ya sea la beneficiaria o asociada, debe estar alojada en una región distinta a la metropolitana. El proyecto debe contar al menos con una institución asociada de manera obligatoria. Ese es el mínimo, ¿no? Como plantea, estos son proyectos que la configuración institucional es muy relevante para abordar los desafíos que plantean, ¿no? Las fechas de postulación: abrió esta convocatoria el 31 de julio y cierra el 12 de septiembre a las 4 horas de Chile continental. Y esto es lo central con respecto a los componentes que deben abordar los distintos nodos. Primero parte con el plan de trabajo y las fases de implementación. Al ser 24 meses, se divide en dos etapas de implementación. El plan de trabajo, lo que esperamos es que proporcione, ustedes han entregado la metodología o van a entregar la metodología y el enfoque y los desafíos del proyecto. En el plan de trabajo esperamos que puedan entregar una panorámica general del despliegue del proyecto, en el fondo, cómo se organiza
se va a ir organizando las distintas actividades y etapas del nodo en esos 24 meses. La, el, al ser 24 meses, una dificultad obviamente es en el mes cero definir todo lo que va a ir ocurriendo en 24 meses y por lo tanto, por cierto que en el proceso de acompañamiento de estos proyectos existe la posibilidad y existe un proceso definido para ello de hacer modificaciones en el transcurso de su ejecución, obviamente a través de una solicitud fundada y esperando la respuesta positiva de ANIT. Un hito importante en ese proceso es al 11º mes, previo a la implementación de la segunda fase. Eh, es una instancia donde se puede preparar de mejor forma esos segundos 12 meses. Pero para comprender el despliegue de los 24 meses del proyecto, en particular en el proceso, en esta etapa de evaluación de las propuestas, es importante que ustedes puedan hacerlo completo, además que hay actividades que parten eventualmente en el mes 1 y van a tener más de 12 meses de desarrollo, ¿no? Y en ese sentido, el plan de trabajo es una descripción más eh, detallada de un relato de cómo se despliega el nodo y la carta Gantt tiene que ser coherente en el tiempo, en ese formato, ¿no? Los componentes principales son el diagnóstico, ahí algunas claves son describir, caracterizar y entregar elementos para delimitar espacialmente los laboratorios naturales, dónde están los laboratorios naturales en estudio dentro de la macrocategoría. Utilizar herramientas de sistemas de información geográfico que permitan contar con cartografía que recoja esa información territorial o espacial. Eso ha sido algo muy, muy importante en el desarrollo de los nodos de los naturales que están en ejecución. Es importante definir el estado del arte de las líneas ahora de investigación desarrolladas en esos laboratorios naturales, las líneas de investigación del territorio, el estado del arte y línea base de las capacidades CTCI y su nivel de desarrollo. Eso existe en 5 dimensiones establecidas en las bases, eh, que de alguna forma son un nivel de profundidad mínimo. Obviamente ustedes pueden generar métricas territoriales diferentes, adicionales a la solicitada. Identificar las brechas y oportunidades en cuanto a esas capacidades de investigación vigentes y las emergentes, los aspectos normativos, qué normas, leyes, iniciativas interactúan con el desarrollo de investigación científica en estos territorios, un mapa de actores, ahí se hace una pequeña descripción de lo que tiene que contener, esto obviamente tiene que ser más allá de un listado de actores relevantes en el territorio, sino cuáles son sus características, sus relaciones, sus eh, intereses con respecto y roles con respecto al laboratorio natural. Una profundización o una elaboración de cartografía participativa y en la segunda etapa una actualización de la misma, ¿no? Un trabajo de alguna forma permanente y una metodología bien relevante para recoger la visión que tienen los actores territoriales respecto de esos territorios. Obviamente, y esto es transversal a todas las fases de concurso, no esperamos que nos entreguen el mapa de actores, no esperamos que nos entreguen el análisis de los aspectos normativos, pero sí el enfoque metodológico que se va a utilizar para llevar a cabo esas tareas. La hoja de ruta, obviamente una fase de elaboración y otra después de actualización, profundización y de validación muy relevante. Obviamente este es un trabajo colaborativo de co-creación de alguna forma y para el cual ustedes tienen que disponer de métodos, metodologías, acciones y actividades para recoger la visión de la multihélice o cuádruple hélice territorial, es decir, el sector público, académico, privado, la sociedad en general, y del territorio de alguna forma para organizar esta información y plantearla en formato de hoja de ruta. Tiene que tener una versión gráfica y esquemática. En esa hoja de ruta esperamos que puedan eh, eh,
relevar las iniciativas priorizadas a ejecutar por el nodo o eventualmente que deberían ser ejecutadas por otros actores. Es importante confeccionar o que en su confección consideren la implementación de indicadores críticos para el seguimiento de la hoja de ruta. Obviamente aquí de fondo hay unas brechas identificadas y la hoja de ruta es un instrumento para ir atendiendo a esas brechas y por lo tanto el monitoreo de esas brechas también es importante. Debe señalar los participantes clave en cada una de las etapas, en el corto, mediano y largo plazo de esta hoja de ruta. Y la validación y apropiación de la hoja de ruta es un proceso que no necesariamente al final, es un proceso permanente de trabajo y esperamos que se vaya trabajando justamente de esa forma, no como un hito al final o en el periodo final de ejecución del proyecto, sino que permanente existan acciones para que ello ocurra, esa apropiación y esa validación. Después, en la segunda etapa del proyecto, es importante considerar una fase en la medida que distintos actores se van enterando y el nodo va encontrando nuevos vínculos o prioridades o necesidades, ampliar las áreas de estudio consideradas en un inicio, el alcance espacial también puede variar, donde se puedan incluir nuevas temáticas, disciplinas, territorios y actores. El mapa de actores, el diagnóstico y cualquier componente que contribuya a mejorar o actualizar la hoja de ruta también tiene que ser considerado en este proceso. Y como decía, siempre está permanente esta validación y apropiación de la hoja de ruta. El plan de seguimiento y monitoreo del orden natural y de la hoja de ruta tiene tres componentes principales. Es monitorear el avance de la hoja de ruta y ahí aprovecho de relevar este modelo de movilización del conocimiento que es un modelo propuesto y que permite generar una metodología acordada entre los distintos nodos para sistematizar el quehacer de los nodos y en particular de la hoja de ruta, en el sentido de que este método conceptualiza muy claramente y de forma simplificada cómo la generación de conocimiento, de información, la sistematización de esa información requiere considerar distintas etapas para la generación de impacto, que es algo que está en el centro o en la base del enfoque de los nodos. Y por lo tanto, cómo ese conocimiento se moviliza hacia el impacto a través de una fase de difusión y por lo tanto, independiente de la iniciativa y en particular de la hoja de ruta, qué acciones se van a hacer para difundir ese conocimiento o esos resultados o esa información, qué acciones se van a realizar para la apropiación, qué acciones se van a realizar para la implementación y con ello aumentar la probabilidad de impacto. Entonces, las tres líneas del seguimiento y monitoreo tienen que tener como propósito monitorear el avance de la hoja de ruta y de sus resultados de impacto, monitorear la actividad científica, como por ejemplo las publicaciones, la temática en esos territorios, las capacidades en cuanto a capital humano necesario, etc. Y el monitoreo de las principales singularidades. De alguna forma con eso queremos decir que los laboratorios naturales se justifican o son laboratorios naturales para desarrollar la actividad científica en buena medida gracias a parámetros o singularidades ambientales que es importante monitorear. Entonces, esto no es que el nodo tenga que monitorearlas necesariamente, ahí va a depender del trabajo, las recomendaciones que ustedes hagan y los hallazgos que realicen, pero sí es importante ver, entre comillas, la salud de ese laboratorio natural y de sus principales parámetros, como por ejemplo la contaminación lumínica en el caso del cielo, la radiación solar en el caso de energía renovable, bueno, etc. Después, en apropiación y difusión, y de alguna forma esto tiene mucho que ver con este modelo de movilización del conocimiento para la generación de impacto. Son dos fases muy importantes en ese modelo y por lo tanto permanentemente en el trabajo del nodo esperamos que vayan generando insumos y acciones para la apropiación de la hoja de ruta. La apropiación de la hoja de ruta es como una síntesis del quehacer del nodo, entendiendo que ese producto hoja de ruta es la síntesis de todo lo que se está haciendo, pero un poquito más amplio que eso también. Y esperamos que ustedes puedan ir
nutriendo, ir confeccionando una caja de herramientas con esos insumos para favorecer la apropiación y que los distintos productos de todos estos componentes puedan ir sistematizándose, empaquetándose en pequeñas herramientas e instrumentos útiles para la difusión y para distintos públicos. Entonces los mapas de los laboratorios naturales, las fichas o la infografía de cada laboratorio natural, el diagnóstico y sus subproductos, como por ejemplo el mapa de actores, el análisis de brechas, se pueden ir empaquetando y que pueden ser útiles para distintos actores en la medida que se trabajen de esa manera. La misma hoja de ruta es un insumo para la apropiación, la elaboración de policy papers, el análisis de la normativa, entre otros, ese tipo de elementos. La gobernanza, la idea es que en el primer año los nodos puedan formar un comité técnico, que el objetivo principal es asesorar estratégicamente el nodo, permitir una coordinación entre distintos actores y territorios que conforman el laboratorio natural y ir validando los avances y resultados. También este comité se espera que tenga un rol importante en el diseño y validación para transitar en la fase 2 hacia un modelo de gobernanza de los otros naturales que esté muy articulado, que forme parte, que esté al alero del Comité de Coordinación Macrozonal, que es la gobernanza del nodo macrozonal. Esto en algunos casos puede ser con más de un nodo macrozonal, dependiendo del alcance de la otra natural que abordan, ¿no? Ese es el trabajo principal en cuanto a gobernanza y obviamente aquí una de las cuestiones que hay que tener presente es el no ir multiplicando, generando nuevas gobernanzas que tienen que ser similares, como es en el caso de los nodos macrozonales. Y por último, una dimensión muy importante es la internacionalización, entendiendo que los nodos y los laboratorios naturales por defecto son una oportunidad para trabajar los temas asociados a la investigación científica o la actividad científica que tienen una relevancia global y también una expresión local. Por lo tanto, el vínculo y como sabemos que la ciencia actúa independiente de las em, fronteras, ¿no es cierto? No reconoce fronteras territoriales, por decirlo de alguna forma, el vínculo internacional y generar una red de actores y generar una difusión para poder acompañar y estimular esa red de actores, son dos aspectos claves y mínimos en esta estrategia de internacionalización. Y por supuesto que los ítems de financiamiento permiten en buena medida generar acciones, iniciativas como para que esto se vaya nutriendo y se vaya realizando. Un elemento central del quehacer de los nodos tiene que ver con iniciativas priorizadas. Estos son, por así decirlo, iniciativas o subproyectos del nodo que lo que buscan es focalizar en alguna acción, un objetivo que busque atender una brecha o algún elemento que ustedes identifiquen como clave para el avance del desafío del nodo, obviamente que propone el laboratorio natural, en el sentido de que existen algunas brechas, barreras, etcétera, que es importante que el nodo atienda y que disponga de recursos y un subproyecto para atenderlo derechamente. En su diseño y despliegue, dice ahí, también se considera el modelo de movilización del conocimiento, pero principalmente para estructurar esos proyectos. En el fondo, qué información va a ocupar, cómo la va a difundir, cómo va a generar que otros se la apropie. Por ejemplo, si es que una iniciativa priorizada fuera como bueno, a propósito del monitoreo del orden natural, aquí tenemos que monitorear, no sé, la calidad de las aguas, y ahí obviamente hay un trabajo de la DGA, y bueno, el nodo va a hacer estas acciones que le va a llamar iniciativa priorizada X, y bueno, por ejemplo, en apropiación, cómo hacer que los agentes principales relacionados con el monitoreo del agua, en cantidad y calidad, se vayan apropiando de esta propuesta del nodo, por dar un ejemplo. Pero ese es el propósito de la iniciativa priorizada. Deben ser desarrolladas de forma colaborativa. Esto es más allá de los integrantes de la convocatoria. En el ejemplo que da, por ejemplo, invitar a la DGA u otra asociación de canalistas, no sé, etcétera, junta de vigilancia.
generar información para la difusión y contribuir a la generación de impacto de la CTCI en el laboratorio natural. Hay otros aspectos a considerar en estas mismas componentes de los nodos, es que el nodo tiene que tener un enfoque transdisciplinario, altamente participativo, que vaya fortaleciendo el capital social a través de procesos de co-creación, bidireccionalidad, etc. Debe incorporar a la ciencia social, el arte y las humanidades, eso puede verse reflejado en el equipo de trabajo, por ejemplo, pero también esperamos que pueda verse reflejado en la hoja de ruta o en el quehacer del nodo, en el sentido de cómo es importante considerar, recoger y atender algunas necesidades de las artes y las humanidades para, por ejemplo, ir construyendo y recogiendo también eh, cómo las artes o las humanidades contribuyen a la generación, no sé, de pertinencia u otros elementos asociados a lo natural. Incluir el enfoque de género. El cambio climático es un elemento que es transversal, que se expresa en todo el territorio nacional y por lo tanto, y antártico, y por lo tanto es un tema que esperamos que los nodos lo puedan recoger y relevar en un compartimiento específico, no distribuido en todas las cosas que están haciendo, que también va a estar presente, pero, pero como estas hojas de ruta forman parte de distintos territorios, es importante que tengan dimensiones donde uno pueda poner los temas de cambio climático de un nodo X o de un laboratorio X al lado de los de otro laboratorio y ver cómo se pueden enfrentar de forma transversal. Bueno, tiene un montón de aristas positivas y por eso les pedimos especialmente que el cambio climático sea recogido en una dimensión especial dentro de su quehacer y de su hoja de ruta. Y ahí hay 3 temas para recoger dentro de este lineamiento de cambio climático. Fundamental, los canales de articulación con los demás nodos apoyados por ANID. Esto implica disponer de capacidad y recursos humanos y financieros para ese efecto en síntesis o tratando de describir qué significa eso, es como mínimo participar en iniciativas que nosotros como ANIT vamos coordinando en el marco del acompañamiento de los nodos, que facilitamos instancias, mesas de trabajo, básicamente, donde los principales elementos que están trabajando los nodos sean compartidos. Esa es una instancia de vinculación horizontal. Ahí nosotros facilitamos, pero ustedes lideran las conversaciones y qué temas abordar ahí. Es para generar articulación entre ustedes, recoger buenas prácticas, poder apoyarse entre ustedes, etcétera, etcétera. Un tema bien importante en esa línea de las mesas de articulación es la mesa de hoja de ruta, donde esperamos que las hojas de ruta de los distintos nodos, que muchas veces tienen distintas metodologías, estructuras, etcétera, tengan algunos elementos o ciertos estándares que permitan que estas hojas de ruta sean comparables. En el fondo, hay muchos temas como el cambio climático, que está presente en los distintos territorios, macrozonas, etcétera. Entonces, ¿cómo hacer para que la hoja de ruta de un nodo converse con la hoja de ruta del nodo del lado, que muchas veces incluso comparten territorio? Entonces, para eso necesitamos ciertas estructuras mínimas y esta mesa tiene ese propósito. No sé, planes, programas, proyectos, por ejemplo. O por lo menos cómo hacerlo equivalente. Entonces, esas son las iniciativas de articulación que nosotros vamos generando. Y una precisión con respecto a la macroteoría de salario. Aquí la propuesta, a diferencia de los demás nodos, tiene que fundarse en particular en el territorio que está proponiendo abordar. eh, eh, Puede ser en uno o más salares, pero aquí la clave va a estar dada porque esa elección, ese alcance espacial, debe aportar de forma sustancial y entregar una contribución relativa con respecto a la elección de otros salarios. Por ejemplo, ustedes van a saber obviamente mejor que nosotros, pero hay salarios que tienen más investigación, que tienen más desarrollo, que tienen más intervenciones y que tienen de alguna forma el potencial bastante estudiado. Sin embargo, hay otros que
ustedes podrán fundar, que tienen potencial similar, equivalente, etcétera, que no han sido trabajados tanto y no están sobreestudiados. Esos son algunos de los argumentos que esperamos ver en esta justificación de por qué ese salar, por qué uno, por qué dos o más. Y esa es de alguna forma la contribución relativa que puede hacer este proyecto versus otros espacios territoriales. Y por último, ahí están los enlaces al sistema de postulación. Patricia Contador va a abordarlo en breve. Muchas gracias. Sí, quizás un poquito antes de que empiece Patricia, les quiero recordar que las consultas que surjan de esta conversación las formulen en el chat para que vamos nosotros distribuyendo las respuestas entre el equipo de REC. Adelante, bienvenida Patricia Contador. Mi nombre es Patricia, voy a compartir la pantalla. Sí, ahí se ve. ¿Se ve bien? Sí, sí. Porque yo no la veo, perdón. Ahora salió, pero ¿Ahí sí? todavía no. Ahora sí, ahora se ve bien, Patricia. Ya. Bueno, aquí entrando al sistema de postulación se encuentran con esta página, crear una nueva postulación o visualizar una postulación ya abierta. Si creamos una nueva, nos No, vamos a la no línea estamos 2. viendo eso, Pati. ¿Cómo? Perdón, no estamos viendo eso. Perdón. ¿Y ahora? Ahora sí. Ya. Entonces es que tengo que hablar en el notebook para que me escuchen bien. Entonces iniciamos la postulación y estamos en la línea 2. Bueno, estas son cosas que salen en las bases, que les recomiendo que siempre estén con las bases a mano, por cualquier cosa que acá en la plataforma no hayamos omitido u otro. Lo importante acá es que en la línea 2 pueden postular universidades acreditadas, institutos de investigación o centros de investigación. Debe ser una entidad pública o privada con personalidad jurídica propia, con o sin fines de lucro, y que tenga en su misión el desarrollo de investigación eh, tecnológica o innovación, ¿ya? Las recomendaciones, eso les recomiendo que las lean bien. Eh, bueno, esta plataforma es bien intuitiva, o sea, uno va guardando en cada pestaña, tenemos acá 6 pestañas, la información ya la vimos, en antecedentes tenemos identificación del proyecto, que acá está es como una guía de ayuda para llenar esta parte, ¿ya? Bueno, acá la duración de 1 a 24, el tipo de proyecto ya está listo, excepto que está dividido en una de las macro categorías que ustedes seleccionarán para su propuesta. La disciplina, bueno, aquí escogen OCDE, área estratégica y las regiones en las que se ejecutará la propuesta. Luego tenemos la institución, perdón. Luego tenemos la institución, en esta etapa deberá colocar la institución, siempre debe postular el director del proyecto, o el investigador en este caso, no sé, hay que ver las bases. Y acá se pone al menos una institución asociada a tener asiento en alguna región del país distinta a la región metropolitana, ¿ya? Es obligatorio contar con una institución beneficiaria y al menos una asociada, ¿ya? Eso está en las bases. Entonces, siempre, por si, en caso de que hayamos omitido alguna cosa, siempre ustedes estar con las bases, porque esa es la que vale, digamos.
Una vez que agregan la institución, está el equipo de trabajo y les va a aparecer el director vinculado a la institución que ustedes hayan seleccionado. En cuanto al equipo de trabajo, también vean las bases. Em, eh, Adjuntar los currículum o perfiles, como mencionaba Cristian. Y lo más importante, la formulación, bueno, todo es importante. La formulación, que es descargar los formatos tipos, llenarlos y subirlos, ¿ya? En este caso tenemos la formulación de la propuesta de la línea 2, la formulación de la carta CAN y la formulación del presupuesto, ¿ya? En anexos. En anexos tenemos las cartas de compromiso, tanto de la institución beneficiaria como asociada, y siempre fijarse en que esas cartas contengan toda la información de la propuesta, desde el responsable hasta la institución nacional patrocinante, el título, etcétera. ¿Ya? Y esta que está en verde es como chequear lo que ustedes han llenado o lo que les falta. Entonces, acá, claro, yo no he llenado nada en este caso, entonces es seleccionar, digamos, editar, completar, y hasta que no salga nada en rojo, de faltan datos obligatorios, ahí la pueden enviar. Y al enviarla, ustedes reciben como un comprobante, ¿ya? Que eso les asegura que la postulación fue recibida. Cualquier duda respecto a esto, que va un poco rápido, no, por favor consulten a través de la mesa de ayuda y yo les respondo, ¿ya? No sé qué más relevar acá. Em, Recordar que los currículum tienen, como dicen las bases, hasta 5 páginas. Pueden usar el currículum de lo que es el portal, pero tienen que pensar que el currículum va a destacar digamos, funcionalidades o lo que mejor pueden hacer ustedes respecto al proyecto. Entonces, si consideran necesario, es mejor hacer un currículum aparte, donde ahí se luzcan con su, digamos, sus aspectos más, las fortalezas que tienen ustedes para el proyecto. Y eso es, si tienen alguna duda, les repito, a través de la mesa de ayuda les respondo. Gracias. Muchas gracias, Patricia, contador. Eh, Hay un chat en el que no tenemos preguntas de ustedes. Voy a dejar Sí, de eso, ahí. compartir la página. Entonces, la oportunidad es que marquen con la manito que tienen ahí en su chat, por si quieren formular alguna pregunta ahora. Y recordarles también que pueden formularlas a Ayudanit, dirigiéndolas a la subdirección de redes. Si no hay más preguntas, podemos. Ahí hay una. Dice Sally Stay de la Universidad de Antofagasta. Dice: mi consulta no es de postulación, sino con la adjudicación. ¿Qué cantidad de proyectos se financiarán por macrozona? Cristian, está, sí, Sí, se espera financiar uno por macrocategoría, clarísimo. según disponibilidad presupuestaria, en todo caso. Vale. Tomás Bolaño plantea, dice: solo se puede postular los temas del nodo específico que son Antártico, cielo y solares. Sí, efectivamente esta convocatoria espera financiar en esos temas, macrocategoría, cielo, Antártico y salares. No hay otros temas. Vale.
no aparecen más preguntas en el chat. Recuerden que pueden levantar la mano en su ventana. Y entonces, si no hay más preguntas, les vamos a agradecer que nos hayan acompañado en este taller. Y nada, recordarles, como decía Patricia, tener en cuenta las bases para todo el proceso de postulación. Y nada, agradecerles participar en este taller informativo y desearles muy buenos días a todos. Que vayan muy bien. Muchas gracias. Leonardo, teníamos la mano de Cecilia levantada. A ver, sí, Sí, Cecilia Díaz, adelante. Leo, gracias. Es que, dado que no hay preguntas, quería aprovechar la instancia para darles algunas recomendaciones. A lo mejor no hay dudas porque está recientemente abierto el concurso, a lo mejor todavía no han leído las bases, etcétera. Pero recalcarles que todas las preguntas, el canal oficial para las respuestas a las dudas que tengan es la mesa de ayuda NIL. Tenemos un tiempo de respuesta bastante breve, así que no tengan miedo de hacer las consultas por ese canal. Otra recomendación es que traten de ingresar a la plataforma con tiempo, o sea, desde ya ingresen a la plataforma para que vean que su clave funciona, que tienen el acceso, que pueden descargar los documentos y asimismo también revisen los documentos, descárguenlos, porque si hay alguna complicación o algo que a nosotros se nos haya pasado y que tengamos que modificar, podemos tener tiempo de arreglarlo. Entonces, para que no ingresen su postulación ni a la plataforma en último minuto, porque nos dejan mucho menos tiempo de respuesta para poder apoyarlos con la postulación. Eso, principalmente, recomendaciones como súper básicas y muy prácticas para que puedan postular de buena manera. Gracias, Leo. Gracias, Cecilia, y gracias a todos. Buenos días para todos.